buenas. Queremos transmitir el mensaje púlpito de la Iglesia La Luz de Cristo. Soy el pastor Dani. Vamos a ir a la lectura de hoy en el libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4. Así dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay algo que quiero decir para iniciar el título del mensaje. Si queremos hablar realmente de una manera exacta, queremos hablar del camino de la salvación. El ser humano, ahora que está en crisis, ahora que está pasando por momentos en lo que vivimos ahora, vive ansioso, vive angustiado. Y para eso nosotros como iglesia, como equipo, debemos demostrarle a ellos el camino realmente para que puedan ser salvos. Pero como todo buen camino, el camino tiene un inicio. Y si el camino tiene un inicio, también tiene un final. Entonces hoy queremos iniciar. ¿De dónde podemos comenzar? Para poder recibir la gracia y poder compartir a otros esta salvación correcta. Y si todo tiene un inicio, debemos comenzar como lo podemos volver a escribir, o sea, por el principio. Aunque estoy diciendo lo mismo, es por el inicio de todo y cómo comienza la historia del día de hoy. Y es por eso la lectura de hoy está basada en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4, ¿sí? La creación más feliz. Así inicia todo en la historia de la Biblia, donde la creación fue creada con un propósito. La creación no fue creada solamente por Dios, por crearse. Es más, era tan feliz esta creación que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, exactamente, y si usted lee en el versículo 31, dice que el ser humano, cuando fue creado todo, incluyendo el ser humano, todo era hecho bueno. Y dice que era bueno en gran manera. Así que lo que podemos decir desde el inicio es que Dios nunca deseó que el hombre fuera infeliz, que la creación lo vemos como está ahora, de que hubiera caos y desastres. Nunca fue el deseo de Dios. Dice que Él creó todo bueno. Y es más, el mismo Dios que creó la humanidad, el mismo Dios que estuvo en el principio, es el mismo Dios que está con nosotros. Y si está con nosotros, dice que todo está bueno. Pero el ser humano ha perdido esto. Vamos a hacer un ejemplo claro. Cuando Dios creó el pez, simplemente era para vivir feliz en el agua. Ese es el principio de todo, esa es la ley de la creación. Cuando Dios creó las aves, los creó para vivir feliz, ¿dónde? En el cielo. Y cuando Dios creó los árboles, las plantas, los creó para vivir conectados ¿a dónde? A la tierra. Ese es el principio de la creación. Si el hombre comprende eso, si la humanidad comprende esto, hay una ley aquí. Esta ley es para que la humanidad pudiera vivir feliz. Entonces, en el principio nos muestra que todo tenía un orden. Todo tenía una razón de ser. Si esto se perdía, venían los desastres. Entonces, si aprendemos esto en el principio, podemos vivir así. El hombre fue creado por alguna razón. Así como el pez fue creado, las aves fueron creadas, los árboles fueron creados, el hombre también fue creado por una razón. Entonces, por esto, segundo, para terminar esta pequeña introducción, por eso nosotros dentro de la creación debemos ver tres cosas. Ver los tres principios importantes para nuestra vida, para nuestro mundo actual, pero dentro de la creación. ¿Qué tres cosas debemos de ver? Y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Esperemos recibir respuesta y la gracia a través del mensaje. Primero, lo primero que debemos de ver en la creación es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios tiene todo en control. Dios no se equivoca. Dios no piensa si lo hice mal o bien. Él está en control de todo, aún en la creación. Y hoy en día Él sigue teniendo este control. Todo aquel que cree en su palabra sabe que nada se le escapa de Dios. Es más, cuando creó el universo, dice en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la mayor gracia sobre toda gracia. Todo fue creado por Él. Y Él tiene el control de todo desde el principio hasta el día de hoy. Y como lo dijimos en la introducción, Génesis 1:31 dice que todo fue creado bueno y bueno en gran manera. ¿Qué debemos hoy nosotros comprender a través de la lectura de hoy?
de que Dios tiene el control del cielo y de la tierra y de todo lo que fue creado está en las manos de Dios. No nos preocupemos por nada. Dios no se equivocó, equipo, iglesia. Dios está en control de todo hasta el día de hoy. Entonces nosotros, creyendo en esto, ¿qué debemos aferrarnos? Dentro de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todo, nos debemos aferrar es que solamente a través, según Hebreos capítulo 11, versículo 3, solamente a través de la palabra de Dios puedo revivir. La iglesia, las almas, el mundo, tienen que tener una fe correcta en la palabra. Que así como Dios creó el mundo y el universo, dentro de la palabra de Dios, la humanidad debe aferrarse a esta palabra. No hay otra. Entonces nosotros, teniendo esta fe dentro de la palabra, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír. Tenemos que oír la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Así como Dios creó el universo con su palabra, todo lo creó en orden, esta palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. No hay que preocuparse por nada. Dios sigue obrando hasta ahí. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Dios nos dio la palabra? ¿Cuál fue el propósito para que Dios creó a la humanidad? O tuvo el privilegio de crear la creación. Según Colosenses capítulo 1, versículos 16, 1:16, dice que el propósito de Él es para la gloria de Él y para Él. No fue creado solamente para que el hombre sea pensando en Él, sino que para la gloria de Dios fue creado la creación. Toda la humanidad está dentro de esto. Y por eso dice Isaías 43, versículo 21, que este pueblo fue creado para mi gloria. Mis alabanzas publicaré. Estamos todos dentro de la soberanía de Dios. Seamos una iglesia que crea en la soberanía. Y dentro de la soberanía que crea en la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo y todo el equipo que está escuchando debe creer que la palabra de Dios hasta el día de hoy se está cumpliendo como Él lo ha dicho. ¿Qué tenemos que ver en lo segundo? En lo segundo es que, viendo la creación más feliz, perdió este principio. Pero eso ocurrió después. Pero la Biblia dice que cuando ocurrió en la creación, cuando vino la parte de la creación, ¿cómo se veía el mundo? ¿Cómo se veía el mundo cuando Dios no había hecho nada? ¿Cómo está el mundo donde no está Dios? ¿Cómo estará este mundo? El mundo, antes de que Dios creara todo, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el mundo estaba en desorden, que el mundo estaba en tinieblas, que el mundo estaba en caos, que el mundo estaba ciego. Ese mundo estaba así porque realmente todavía Dios no había hecho la obra. Esto es lo que podemos decir de una manera más espiritual o más concreta, que es la realidad del mundo de hoy. Esta es la realidad de cómo está el corazón del hombre o el corazón de la humanidad en esta época. Ahora, con el tiempo del virus, del corona y de todo lo que está pasando, el mundo realmente, las familias están ansiosas, las familias están en desorden, las familias viven preocupadas, las familias están buscando algo, las personas viven desesperadas. Esta es la realidad del corazón del hombre. El corazón del hombre donde no está Dios, la familia donde no está Dios, la nación donde no esté Dios, donde no obre Dios, es un lugar así. Es tenebroso, es en tinieblas, es en caos. Tenemos que tomar la palabra de Dios correctamente. Por eso lo único que necesitamos nosotros para volver a revivir, ¿qué es lo que necesitamos para volver a revivir? Es la palabra de Dios. Es lo único que necesitamos para volver a revivir. Si nosotros no tomamos la palabra de Dios que nos avive a nosotros primero, vamos a caer en ansiedad. Satanás busca la manera todavía hasta el día de hoy, segunda Corintios capítulo 4, versículo 4, buscando y cegando al incrédulo para que no crea en la palabra de Dios. Entonces este mundo lo que necesita es que sea avivado por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que creó el universo, que creó el mundo dentro de la soberanía de Dios, es la única que puede cambiar el corazón del hombre. Esto es lo que se veía en el principio. Si en el principio se veía esto, en el día de hoy lo necesitamos también. No necesitamos otra cosa, solo la palabra de Dios. Y número 3, ¿qué es lo que podemos ver? Por eso, viendo el corazón del hombre, viendo la humanidad, no hay otra respuesta que solamente la respuesta de Dios para esto. El hombre ahora está buscando en su fuerza la respuesta. Está buscando la fuerza entre la humanidad con las cosas físicas, pero la humanidad ha perdido la mayor respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para el corazón y la humanidad que está en desastre? No puede ser otra cosa. Miremos la lectura de hoy en Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es la respuesta de Dios para el hombre? Para la humanidad.
o para la creación que está en desorden, o para la humanidad que está ansiosa, la única respuesta que hizo Dios no fue otra, sino que otra vez la palabra de Dios. Amén, iglesia. ¿Lo creemos? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos va a avivar. La palabra es lo único que va a salvar a la humanidad. La palabra de Dios es lo único que puede quebrantar las tinieblas. Solo la palabra de Dios. Si nosotros tomamos esta palabra de Dios, realmente no solamente avivará la nación o el campo, avivaré yo primero. Y si avivo yo, aviva el campo, aviva la familia, aviva la iglesia y avivará el mundo. Pero ¿qué es esta palabra de Dios? La Biblia dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Cuando esta luz que habla, ¿de qué luz está hablando? ¿Cuál es esta luz que habla? La Biblia habla en San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, que en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El que creó la humanidad estaba en el principio también con Dios. Entonces el Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 dice que esta es la luz verdadera. Esta era la luz que venía a este mundo. Pero la Biblia dice que el mundo, muchos de esta luz la rechazaron. ¿Pero de quién está hablando? Esta luz verdadera, la Biblia dice, así como la humanidad ahora está en desastre, está desesperado, esta luz verdadera ahora venía a este mundo, pero la humanidad rechazó esta luz. ¿Pero de qué luz está hablando? Esta misma luz que habla de Génesis 3, que quebrantó las tinieblas, la oscuridad y el desorden que había en el mundo antes de ser creado, esta misma luz es la que no puede dar respuesta. Y la Biblia dice que esta luz no es más. En 2 carta de Corintios capítulo 4, versículo 6, no es más que Cristo. Esta luz es la única luz que puede quebrantar las tinieblas. ¿Lo creemos, iglesia? Porque a través de la palabra de Dios nos muestra que el inicio desde el principio de la creación, desde el inicio hasta el final de la palabra de Dios, es un personaje. Es Cristo, que es la respuesta. Cristo no empezó en Mateo, Cristo empezó en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, cuando Él vio la luz, estaba refiriendo a Cristo. Y que es el único que puede quebrantar las tinieblas para este mundo. ¿Qué quiero decir como conclusión? La conclusión del día de hoy quiero hacerlo de una manera sencilla.